va? ¿Cómo están? Ahora sí, grabamos, perfecto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nuestra última clase y nuestro segundo sincrónico, así que es un placer verlos a todos de vuelta. Les cuento lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar sobre estrategias, pero lo primero que vamos a hacer es yo voy a retomar partes de los comentarios y las estrategias. Yo la vez pasada les había pedido que pensaran en estrategias para trabajar con niños con dislexia y tengo acá un resumen de algunas cosas, no importa quién los puso, yo voy a leer algunas eh, porque quiero desarmarlos para entender si sirven o no sirven y por qué. Y después vamos a, voy a hablar yo de estrategias puntualmente, de cuáles, pero antes de entrar a cada una de estas, yo quiero hacer una distinción que es muy importante, porque nos dimos cuenta, y se van a dar cuenta ahora cuando yo lo empiece a leer, que mucha gente confunde o tiene mezclado estrategias con terapéutica y son dos cosas totalmente distintas. La estrategia es la forma en que yo hago, está en la clase anterior grabada, en la clase 3. Son las formas que tiene el docente en el aula para que el niño que tiene dislexia pueda seguir la clase. No es la forma para mejorar la dislexia, eso no es tarea del docente. Los niños que tienen dislexia requieren terapéutica, tratamiento en consultorio. Es un trastorno específico del aprendizaje, requiere un tratamiento. Entonces, las estrategias es la forma, ¿se acuerdan? En que enseño, que practico y que evalúo. Que yo decía cuando di en la Mm. clase. Sí, por más favor apagar los micrófonos. Claudia, el micrófono está prendido. Sí, sí, estoy intentando. Entonces, yo no tengo, no te puedo mutear yo desde acá. Entonces, que la forma en que yo enseño, si yo les doy los materiales escritos y lo tiene que leer, le cuesta mucho más que al compañero. Eso no es como trabajo yo la dislexia con el alumno. Cuando yo hablé de evaluación y hablé de evaluación, evaluaciones orales o multiple choice o más cortas, ahí no estoy hablando de cómo trabajar la dislexia del alumno. Entonces es muy importante, y esto, cualquier duda, este es el momento porque es fundamental. Eh, Las estrategias, lo que estamos conversando es el trabajo en el aula. El trabajo en el aula no es terapéutico. No estamos viendo de cómo se le enseña a un alumno con dislexia. Esto no es un curso sobre enseñanza de la alfabetización. Si fuera, yo diría, y lo voy a poner entre paréntesis, y Dolo se va a reír, si nosotros enseñamos explícito y estructurado, grafema, fonema, desde el primer día, todas las letras de a poquito y practicamos lectura en clase, vamos a tener mucho menos complejidad para el trabajo. Pero este no es un curso sobre cómo se enseña a leer. Este es un curso sobre las dificultades de la lectura en el aula. Cuando nuestros modelos de enseñanza de alfabetización son globales, balanceados, equilibrados, los niños que tienen dificultades lectoras tienen mucha más dificultad lectora que si los niños recibieran una enseñanza explícita con práctica sostenida de la lectura en el aula. Pero dicho esto, cuando hablamos de estrategias, que es la clase pasada y toda la clase de hoy, no estamos hablando de cómo enseñarle a leer a un niño con dislexia, no. Estamos hablando de cómo adaptamos la forma de enseñanza, de práctica y de evaluación para que los niños que tienen dislexia puedan seguir la clase. Porque si tienen que leer todo, no la pueden seguir. ¿Se entiende esta diferencia? Si hay alguna duda, por favor, porque hubo mucha. Yo ahora voy a volver sobre todo lo que mandaron para explicar si sirve y si no sirve además. Pero hubo muchas estrategias que no son estrategias. Son práctica lectora, enseñanza o algunas no son nada. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero es que quede claro la diferencia entre estrategias para trabajar con niños con trastornos de aprendizaje en el aula y forma de enseñar o terapéutica. Son cosas distintas. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguien que tenga duda de esto? Es muy importante, porque ustedes tienen que poder acomodar lo que van a enseñar a todos, a la famosa heterogeneidad, variabilidad de sus alumnos. Algunos, el 10%, pónganse en un aula de 20, van a tener uno o dos que tienen dislexia.
Esos niños necesitan que cuando ustedes enseñan, si está todo, lo tienen que leer en el pizarrón o en un libro, pónganse en un tercer grado, un niño que ya lee, que tiene que leer del libro, de la fotocopia o del pizarrón, no lo va a poder leer a la misma velocidad que los compañeros. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que reciba esa información. Eso es una estrategia. ¿Cómo resuelvo ese problema? Las estrategias resuelven, como dijimos en la clase anterior, ¿cómo enseño? ¿Cómo practica el niño? ¿Cómo lo evalúo? Son esos 3 puntos, que es todo. Esto es de la clase anterior. Por favor, revísenla ante la duda, porque esto es lo que quedó en la clase 3, que es una clase asincrónica. Entonces, vuelvo a preguntar antes de pasar. ¿Hay alguna duda de la diferencia de estos dos dominios? Dolo, si vos llegas a ver algo en el chat que yo no veo, me avisás, ¿dale? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Dicho esto, yo tengo un listado de estrategias que pasaron y yo las voy a tomar, las voy a leer, insisto, no importa quién las puso, de todo aprendemos, y de esto es algo que siempre decimos a los alumnos, aprendemos de los errores. Entonces, aprendemos de todo. Entonces, yo quiero retomar esto para explicar si sirven, si no sirven. Al que la haya puesto le va a servir, a todos nos sirve para aprender porque es un listado de cosas posibles para hacer. Uno es lectura compartida y apoyos visuales. Realizar lecturas en voz alta donde el docente u otro compañero sigan el texto al mismo tiempo señalando la lectura. Eso es simplemente una lectura. Alguien lee y el otro sigue con el dedo. No es una lectura compartida, bueno, si suponemos que todos están leyendo. Siempre sepan que cuando ustedes le dicen a los alumnos que sigan con el dedo, el 100% no lo está haciendo. Algunos lo hacen y otros no. Es muy importante porque si esa es toda mi práctica lectora en la clase, es muy pobre. Muy pobre. Entonces, y a un disléxico no le suma nada, porque alguien está leyendo, lo está escuchando. Si lo está escuchando en voz alta, acá sí, pero porque lo está escuchando en voz alta, no porque lo esté siguiendo con el dedo. Organizar los espacios de lectura en biblioteca en el patio utilizando el ambiente alfabetizador. El ambiente alfabetizador no me dice nada, no me suma nada. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde hay libros. Nadie aprende por ósmosis, y acá me meto en alfabetización directo. Nadie aprende porque el ambiente alfabetice. Los niños aprenden porque ustedes, los maestros, les enseñan a leer. Si fuera con el ambiente alfabetizador que tenemos en las aulas argentinas desde hace un montón, no tendríamos los resultados lectores que tenemos en Argentina hoy por hoy. 68,1% de los chicos de sexto grado están en los niveles más bajos de comprensión lectora en las últimas pruebas regionales de la UNESCO. 68,1%. El ambiente alfabetizador no es nuevo. No alfabetiza el ambiente, alfabetiza al maestro que enseña. Y a un alumno con dislexia, la biblioteca, el patio o el ambiente alfabetizador no le dice nada. Cuando a uno le cuesta algo, estar expuesto a lo que le cuesta no lo ayuda a aprender a hacerlo. Al contrario, nadie quiere hacer lo que le cuesta y a todos los demás no les cuesta. Eso es lo que hablábamos la vez pasada en la clase. La parte emocional es secundaria, pero es muy importante. Cuando yo veo que estoy en tercer grado y todos mis compañeros aprendieron a leer y yo no, me siento mal y no quiero hacerlo. ¿Qué alfabetizador, ni patio, ni libro, ni nada? Yo lo que quiero es no estar ahí. Entonces no me suma. Lectura en eco, mediar la lectura, el docente lee. Esto simplemente, primero no es mediar la lectura, es que lee el docente y los alumnos escuchan. No hay lectura aparte de los alumnos, a menos que el alumno lea. Al chico con dislexia le sirve porque escucha en vez de tener que leerlo, pero depende para qué se haga. Énfasis en la fonética y la decodificación. Promover la lectura de palabras simples y lectura guiada utilizando tarjetas con palabras cortas y sencillas. Esas son estrategias para enseñar a leer. No para no es una forma donde yo estoy enseñando en un tercer grado. Acuérdense que lo que pedíamos era en un segundo o en tercer grado un chico que ya lee. Esto es para enseñar a leer. A un chico que ya lee, todo esto no le sirve. Para enseñar a leer lo podríamos discutir. Crear un ambiente de lectura positivo y motivador. Vuelvo a lo anterior. Si yo no puedo hacer algo, es muy difícil que me motive.
yo necesito poder hacerlo. Seleccionando textos que despierten su interés y que tengan ilustraciones atractivas. Hay muchos textos que generan interés y que no tienen ilustraciones atractivas. Uno de los grandes ejemplos es Harry Potter. La ilustración está en la tapa, pero es fascinante. Las ilustraciones no son lectura, entonces depende del nivel escolar. Y en general, cuando trabajamos en lectura, preferimos en lectura inicial textos sin imágenes para que el niño pueda tener la imagen mental del relato, armarse una representación mental de lo que está sucediendo, imaginar los personajes, imaginar los lugares. Realizar juegos de rimas. Rimas es lo más simple de conciencia fonológica, se hace en educación inicial, idealmente entre salita de 3 y salita de 4. Después ya no tiene mucho sentido, no enseña a leer directamente y no promueve nada en un niño con dislexia en el aula. Acompañar al niño en su lectura, brindarle lista de palabras simples acompañadas con imágenes. Las imágenes no mejoran la lectura, lo que le mejora la lectura al niño con dislexia es el trabajo de la lectura, que lo tiene que hacer, pero yo le puedo dar una lista, pero lo que necesito eventualmente, y esto no es una estrategia para el trabajo, sino de enseñanza, de vuelta, esto estoy enseñando a leer, no es una estrategia de acomodación. ¿Se entiende? Este es un buen ejemplo, estoy enseñando, no estoy acomodando ni cómo enseño, ni cómo practico, ni cómo evalúo. Lo mismo las palabras saltarinas. Docente coloca en el suelo palabras de estructuras sencillas parecidas al ejemplo masa, mapa, mala, malla. Eso es lo que se llama palabra generadora. Es un método de enseñanza a la lectura que no sirve. Y que salte de palabra en palabra no le suma nada. Audiolibros. El audiolibro es una estrategia, sí, para los niños que tienen dislexia, para que puedan escuchar los libros en vez de leer cuando tienen que leer mucho y no les da el tiempo. Lo vamos a ver. Sí es una estrategia. Acá sí. Alentar al alumno a repetir en voz alta las palabras mientras las lee puede reforzar la conexión entre letras y sonidos. De vuelta, esto es terapéutico o enseñar a leer, no es como acomodo la forma de enseñar, más allá de que funcione o no funcione. Tamaño de la letra y fondo. Esto lo hablamos la vez pasada también, y la primera vez que yo dije que la dislexia no era visual, que la letra para dislexia no servía. Es cierto, y también lo dije, que las fotocopias claritas, que no se ve nada, con la letra toda pegada y todo, no ayudan a nadie, y mucho menos al niño que tiene dificultad. No sé a qué se refieren por fondo acá, pero el problema con esto es que muchos docentes creen que si le agrandan la letra ya está. Si ustedes le agrandan la letra, el chico con dislexia sigue teniendo dificultades, pero lo ve pero un poquito, es más claro lo que tiene que leer. Pero no es una estrategia ni de enseñanza, ni de práctica, ni de evaluación. Trabajar con la familia para que continúe el proceso en casa. El proceso de alfabetización se hace en la escuela y en la terapéutica se hace en el consultorio. La ventanita del programa Dale. Eso es para enseñar a leer, podríamos discutir si funciona o no funciona, pero no es una estrategia, es decir, tener la palabra que está tapada y se va destapando a medida que va leyendo letra a letra, diciendo cada letra. Eso es una estrategia que aparece en la modalidad Dale y en a leer. Podríamos discutir si funciona o no, pero no es una estrategia ni de enseñanza, ni de práctica, ni de evaluación para dislexia. Trabajar con canciones y sopas de letras, lo mismo. Es eventualmente sopa de letras, las canciones no tienen ningún impacto en terapéutica ni en práctica. Uso de material visual y multisensorial, prácticas kinestésicas. Los disléxicos no se benefician de lo kinestésico. La dislexia es una dificultad para aprender a leer de origen lingüístico, fonológico. Hay que trabajar las bases neurobiológicas de la dislexia, las dificultades fonológicas. Durante las sesiones de lectura, hacer pausas frecuentes para explicar las palabras difíciles. De vuelta, esto es como enseñar a leer, no es como adaptar un periodo de enseñanza, ni de práctica, ni de evaluación. Lo mismo en los juegos para mejorar la memoria. La escritura al dictado, hacer énfasis en los sonidos. Cuando uno dicta, habitualmente, en la escuela argentina se dicta poco en los niveles más bajos, en los primeros niveles, primer ciclo, y cuando se dicta separado, así que no hay mucha diferencia. Armado de silabario personalizado de acuerdo a sus intereses. Acá tengo dos cosas para decir.
Tres, el español es una lengua fonémica, no silábica. No armamos silabarios, enseñamos por fonemas, no por sílabas. Segundo, no me sirve de nada armar un silabario y si yo solo armo algo para un niño de acuerdo a los intereses del niño, no le enseño nada nuevo, porque a uno solo le interesa lo que conoce. Yo necesito abrir ventanas al mundo desconocido. Si solo me restringo a lo que al niño le interesa, no le estoy enseñando cosas nuevas, que es fundamental. Y lectura en voz alta de poesías para que el estudiante las memorice, las recite, no le sirve ni a los alumnos, digamos, no es una práctica que sirva para la dislexia. eh, y podríamos pensar si sirve o no para el aula, para alguna cosa, pero no es algo para dislexia. Esto es un resumen de algunas cosas que encontramos eh, que tienen que ver con esto, lo de las eh, estrategias. De esto yo dije cuáles eran estrategias, hay unas que no están acá porque eran estrategias, pero la mayoría de esto no son estrategias, son modalidades de trabajo para el aula, pero para la alfabetización, que es otra cosa. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Y se entiende los comentarios respecto de los que hice? Si no, por favor, este es el momento, me interesa mucho que lo conversemos para que no queden dudas, sobre todo de la diferencia de estos dominios. Te paso una pregunta mientras que hace Dale, Sister Arduino. Dice, la sí. app Lecto permite marcar con color las letras que dificultan la lectura, por ejemplo, las que están en espejo, la D, la B corta, en imprenta minúscula, ¿no? La Q. ¿Es eficaz? Los alumnos se confunden las letras porque enseñamos mal. Naturalmente, el cerebro humano percibe los objetos y las caras, y los objetos y las caras son simétricos. Yo puedo, los anteojos son anteojos en cualquier posición, yo soy yo en cualquier posición. Las letras y los números, no. Las letras y los números no pueden rotarse en el espacio. Son los únicos objetos del universo que pierden su identidad cuando se rotan en el espacio. Y eso se debe enseñar. Se debe enseñar y por eso se deben enseñar las letras de a uno y nunca enseñamos pegadas la P y la Q bajo ningún punto de vista, ni la B y la D bajo ningún punto de vista. Se enseñan en una progresión, se enseñan de a poco, se practica la lectura y la escritura. Cuando eso pasa, los chicos prácticamente no se confunden. Eh, Ejemplos de estrategias. Ahora vamos a hablar de estrategias. Pero lo que quiero que entiendan es que no es que estas estrategias no sirven, es que no son estrategias. Esto es lo que quiero que quede claro. Son dos cosas distintas. Hay cosas que uno puede decir, me sirve decirle al chico que copie la. Esto que yo leí, crear un ambiente de alfabetización, enfatizar la fonética, los apoyos visuales, no son estrategias para enseñar, ni para practicar, ni para evaluar. Son estrategias eventualmente para enseñar la alfabetización o para mejorar la alfabetización. Son cosas que podríamos hacer en consultorio, algunas de estas, otras no. Pero por eso me importa mucho la diferencia entre la estrategia docente para que el niño con dislexia pueda seguir la clase donde no adaptamos contenidos, pero cómo llega al contenido. Y acá no está el contenido. Todas estas estrategias, el contenido es la alfabetización en sí misma. Por ejemplo, una estrategia, si yo le doy, estamos estudiando, no sé, Colón, y estamos leyendo de un libro El descubrimiento de América, yo tengo que pensar cómo hago para que Dolores, que tiene dislexia, pueda seguir esa clase. Porque si lo va a tener que estar leyendo, no puede. Entonces, la estrategia es cómo hago eso, cómo resuelvo ese problema. A eso nos referimos cuando hablamos de estrategias para el trabajo en el aula con alumnos con dislexia. No con cómo mejoro la lectura del disléxico. Eso es otra cosa. ¿Se entiende esa diferencia? Por eso, yo ahora voy a hablar de estrategias, pero no es que estoy diciendo estas estrategias no sirven, estoy diciendo esto no son estrategias para la enseñanza en clase. Estas son algunas estrategias para la práctica lectora del niño con dislexia, para mejorar la lectura, no para cómo enseñar un contenido a un niño con dislexia. ¿Se entiende esa diferencia? Ustedes van a tener niños que tienen dislexia y que leen, pero ustedes, por ley,
tienen que ver cómo hacen para que ese niño pueda seguir la clase, que tal vez están leyendo un libro, están leyendo un cuento. ¿Cómo hacen para que lo pueda seguir? ¿O cómo hacen para que la prueba, que es muy larga y que tiene que leer un cuentito para después contestar las preguntas, pueda hacer la prueba? Pero él tarda 3 veces más que el compañero de banco en leer ese texto. Entonces, ¿cómo hago esa prueba para ese niño? De eso hablamos cuando hablamos de estrategias para alumnos con dislexia. Entonces, no es estas son malas, es esto no son estrategias. Estaríamos hablando de accesibilidad, exacto, claro, ¿sí? Por eso se llaman estrategias de acceso, es lo que dije en la clase. Está en la clase. Es estrategias de acceso, accesibilidad. Y no estrategias para recorte de contenidos. No recortamos contenidos porque no es un problema con los contenidos, es cómo llego al contenido. Estas estrategias que yo leí son el contenido en sí mismo, es la lectura en sí misma. ¿Se entiende? Ustedes, el trabajo práctico que van a hacer, que ahora se los vamos a explicar, es un trabajo sobre estrategias. Van a tener que decir qué estrategias podrían hacer para trabajar con un niño y nosotros le vamos a dar lo que tienen que trabajar. Es un contenido, ustedes tienen que resolver eso, que es lo que vamos a hablar ahora. Dolo, ¿querés contar un poco el trabajo? Yo ahora voy a Dale. pasar a conversar sobre estrategias. Bueno, Mientras seguramente, tanto, sí, un decime. segundo. No, vos seguí. Están tocando acá el timbre. Vos seguí, ya vengo. Vos contale la estrategia. Bien, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, quería aprovechar este momento para mostrarles y para clarificar ahí algunas dudas. Obviamente igual les quería llevar tranquilidad de que, digamos, la actividad está obligatoria, donde algunas pusieron cosas que no eran estrategias, va a estar aprobada. Es una actividad que obviamente es para seguir pensando, seguramente les daré alguna devolución, pero no se preocupen que si pusieron algo mal y eso no pasa nada. Es justamente aprender a lo largo de las clases, de todos los contenidos que estamos viendo. Respecto al trabajo final, voy a ver si me dejan compartir. Ahí lo ven, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, el trabajo final dice, por favor, descarguen el archivo adjunto. El archivo adjunto es este, ¿sí? Es un PDF. Y respondan la consigna en este mismo buzón, porque les van a aparecer ustedes cuando toquen el botón realizar actividad, una ventana donde ustedes pueden escribir. Contesten por favor ahí, no adjunten archivos, simplemente contesten ahí que es más fácil. ¿Qué adaptaciones harías en esta evaluación para un alumno de tercer grado con dislexia? Tienen la fecha de entrega pautada para el 20 de noviembre y lo que tienen que hacer es esto. Van a leer esta evaluación que está totalmente inventada, no es una evaluación real, ¿sí? Es una evaluación de prácticas del lenguaje pensada supuestamente para tercer grado. Entonces, la evaluación, quiero que la piensen así, está pautada, la evaluación dice, leer el cuento de las medias de los flamencos. Es todo el cuento de las medias de los flamencos, está copiado y pegado tal cual. B, copia el párrafo del cuento que más te haya gustado para luego leerlo en voz alta y poder compartirlo con tus compañeros. C, responder las 20 preguntas sobre el cuento. D, indicar verdadero o falso, justificar las falsas. Lo que ustedes tienen que pensar es qué adaptaciones, qué estrategias podrían hacerla en esta evaluación para un niño con dislexia. ¿Sí? Por favor, los micrófonos. Sí, Mariel, lo tenés prendido, perdón. Entonces, lo que sí quiero ser muy enfática es que no tienen que criticar el contenido de las afirmaciones, ni el contenido de las preguntas, ni de los verdaderos o falsos. Maribel, por favor, el micrófono. Espera, no sé, hay mucho ruido de fondo. Maribel, el micrófono, por favor. No la puedo silenciar yo desde acá. No, nadie puede. No, bueno. A ver. Seguí. Ahí está, ahí Ahí está, silencio. gracias. Bien. Entonces, obviamente lean las preguntas, pero digo, no es lo principal, porque la idea no es que critiquen el contenido de las preguntas que se les hacen en esa prueba, ¿se entiende? Algunas son inventadas, probablemente algunas, no sé, las fui inventando así como, pero no es el foco de la actividad. Ustedes lo que tienen que pensar es, una persona propuso esa evaluación, pero tenemos un niño con dislexia.
¿Cómo la adaptamos? ¿Cómo hacemos que esa evaluación la pueda hacer y que esté en las mismas condiciones que un niño que no tiene dislexia? Podemos pensar que es una evaluación muy larga, que hay muchas preguntas, hay muchos, sí, podemos decir eso, pero no es el foco. La idea es, si está esa evaluación con esas 20 preguntas, 20 verdadero o falso, que hay que copiar un párrafo, ¿qué adaptaciones podemos hacer para que un niño que tiene dislexia esté en la misma situación, con las mismas posibilidades, en el mismo, digamos, las posibilidades de aprobar, de hacer correctamente esa evaluación? ¿De Pero dónde de sacan? vuelta, Sí, es lo que decime. dice Dolo, no importa si les parece que está bien hecha esa evaluación. Eso no Ah, es tema del trabajo práctico. Ustedes imagínense que llegan un día al aula, la maestra faltó. Entonces le dicen, mira, la maestra dejó esta evaluación, están acá en tercer grado, pero Juan que está ahí tiene dislexia. Tenemos la evaluación para que van a hacer todos, pero no, dentro de una hora la van a hacer, pero no tenemos la adaptación para Juan. Hagan la adaptación. No pueden cambiar nada, no importa si está bien, si está mal, no importa. ¿Se entiende eso? porque no, Solo el foco no es el contenido de la pregunta ni del verdadero o falso, sino en qué estrategias de exceso le damos a un niño que tiene dislexia y que probablemente va a ser larga para cualquier niño de tercer grado, sí, pero va a ser mucho peor para un niño con dislexia. Entonces, ¿qué hacemos para que esa evaluación la pueda realizar? Puede ser que esa evaluación, bueno, no digas nada más. Listo, listo. piensen, cualquier cosa me pueden preguntar. Pero Pero se ahora entiende, vamos a ¿no? hablar de estrategias. Bien, perfecto. Cualquier cosa, nada, tienen ahí para mandar un mensaje, pero la idea es esa. Queríamos aprovechar este momento del encuentro sincrónico para aclararlo. Y creo que nada más, no sé si tienen alguna pregunta, pero si no, Perfecto. Yo voy a hablar de estrategias ahora. Lo único que les hizo es que en un ratito acá están rompiendo la vereda porque hubo una pérdida de gas, entonces cada tanto me tocan para alguna cosa. Es por eso que por ahí tengo que, pero ya supongo que ya se están por ir. Pero bueno, vamos a hablar de estrategias. Entonces, yo voy a compartir pantalla ahora. Ahí estamos, se ve bien, ¿no? ¿Lolo? Y vamos a sí, hablar de perfecto. cuestiones que tienen que ver con estrategias y cuestiones que aparecen. Lo primero que vamos a hablar tiene que ver con notas, evaluaciones y boletines. Y esto tiene que ver con cosas que figuran en la ley. Básicamente, una de las cosas que figura en la ley es que un alumno que tiene dislexia no puede desaprobar por problemas de lectura, ni por ortografía, ni por escritura. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces cómo hago? Entonces, lo que sucede habitualmente es que el docente evalúa, corrige a todos los alumnos. Dolo, vos vas a ser la alumna con dislexia hoy, pero a Dolores no le pone nada. Y entonces, como me dijo a mí una paciente que trabajaba conmigo, estaba en cuarto grado, estaba terminando su tratamiento, cuarto o quinto grado, estaba terminando su tratamiento, y viene un día y me dice, Flor, y una chica con muy alto rendimiento escolar y todo, y me dice, Flor, tengo miedo de repetir. Era noviembre. Y le digo, ¿cómo vas a repetir, Cora? Y me dice, es que no tengo ninguna nota en ningún trabajo todo el año. Todos mis compañeros tienen nota, pero yo no tengo ninguna. O sea, eso no puede pasar. Entonces, que no pueda repetir no quiere decir que no se ponga nota. Por de pronto, la idea es que no pueda repetir, que no pueda reprobar. Entonces, una de las cosas es, hay cosas que están aprobadas o desaprobadas. Yo tengo que ver, no lo puedo desaprobar por ortografía, no lo puedo desaprobar por lectura, porque eso es su dificultad, no es que no estudió lo suficiente o lo que fuera, es que le cuesta, es como que no podría reprobarle la carrera a un chico que está en silla de ruedas o con la pierna enyesada porque se fracturó una pierna. A nadie se le ocurriría, bueno, esto es exactamente lo mismo. Ahora, hay un montón de opciones. La opción, y acá hay un montón de opciones y hay mucha discusión entre todos los profesionales también que trabajamos al respecto. No está todo el mundo de acuerdo, pero lo que sabemos es que la ley dice no podemos desaprobar. Entonces, mi política es, yo no puedo no ponerle nada al niño. Primero corrijo los errores, como los corrijo los errores de cualquiera. Corrijo los errores, no le corrijo con rojo todo tachado. Hay que diferenciar, corregir de avergonzar a un niño con tacharle todo y ponerle esto está todo horrible.
Pero corrijo para que aprenda del error, porque si yo no corrijo, no hay aprendizaje. Segundo, cuando corrijo y yo decido, por ejemplo, supongamos que se aprueba con nota y que se aprueba a partir de 6. ¿Qué quiere decir? Que un chico que Dolores, que tiene dislexia, no puede tener menos de 6 en una prueba de lectura o de cualquier cosa que haya ortografía, lectura y todo. Pero entre 6 y 10 hay un montón. Entonces yo podría poner 6 y hasta 10 tengo 6, 625, 650, 675, 7, 7, es decir, yo lo puedo compartimentar en 0,25 y tengo un montón para que para ver el desarrollo, para que el niño vea el desarrollo, para que yo vea el desarrollo, para entender lo que está sucediendo y que no sea siempre chato. Puedo poner aprobado también, pero si todos llevan nota, bueno, lo ideal es que no sea diferente. Entonces, el piso de la mínima como base me permite moverme, que el niño se mueva dentro de eso, ver el desarrollo, ver los cambios y que los chicos también vean los cambios, porque para los chicos también es importante. Ver que ahora puedo más, porque hacen tratamiento y mejoran. Entonces, es importante que esto se refleje en su vida cotidiana. Entonces, no quiere decir ustedes, cada uno va a decir, la ley no dice cómo debe ser, dice que no pueden reprobar. Por eso. Lo otro que no hay que hacer nunca, nunca es cuando corrigen, ponerle en la hoja, corrigen todo y ponerle acá arriba, lo hicimos con ayuda, o hecho con la seño, o lo hicimos juntos. Es absolutamente humillante para el chico. No se lo ponen a todo el mundo, se lo ponen al que le costó y lo hizo con la seño. El chico sabe que lo hizo con ustedes. ¿Para qué lo ponen? Para los chicos es obvio. Yo ya sé que lo hice. Dolo sabe que vino la seño y la ayudó. Entonces muchas veces los maestros dicen, y no, es para que los padres sepan, porque si no creen que lo puede hacer solo. Los padres saben perfectamente lo que los chicos pueden y no. Y si tienen dudas, manden una nota a la casa diciendo que trabajan con los chicos en las evaluaciones y todo, y que los están ayudando, pero no se lo pongan en el trabajo al niño. Es muy desagradable, a los chicos no les gusta y es una práctica muy común. Entonces, las correcciones hay que corregir todo, porque corregir es parte de enseñar y de aprender. Corregir no es tachar y todo, pero corregir es mostrar que ahí hay un error y enseñar lo que se equivocó. Entonces, es muy importante pensar en cómo corregimos con la idea de corregir y que no hay posibilidad de reprobar en esos dominios. ¿Qué adaptamos? Adoptamos los contenidos o las estrategias. Adaptamos las estrategias. Es decir, adaptamos cómo enseñamos, no qué enseñamos. Y entonces, lo que me importa es cómo presento la información. ¿Cómo hago para que el chico llegue a esa información? Entonces, no voy a recortarle contenidos. Cuando adaptamos contenidos, ya ahí tengo un plan pedagógico individual, en general requiere CUT, es el certificado de discapacidad, es otro dominio y no es lo que hacemos con los niños con dislexia. Lo que hacemos con los niños con dislexia es básicamente cómo presentamos la información, es decir, cómo le enseñamos, cómo lo practica el chico y cómo lo evaluamos, que son las tres partes del proceso de aprendizaje: enseña, práctica, retroalimentación, práctica y evaluación. La evaluación es parte fundamental del proceso, pero es esto que yo tengo que ver cómo hago. Lo que tienen ustedes es justamente un trabajo práctico sobre evaluación. ¿Cómo acomodo esa evaluación sin recortar los contenidos para que Dolores la pueda hacer? Porque los chicos que tienen dislexia pueden aprender las cosas, lo que les cuesta es leerlas. Pero si yo se los cuento, no tienen dificultades. Entonces, en general, en evaluación, tendemos a la evaluación oral. Lo que pasa es que no siempre podemos, no siempre es posible por la cantidad de alumnos, no siempre es posible porque algunas veces los chicos no quieren. Entonces, cuando los chicos no quieren, en general, lo mejor es decirle, mira, hagamos una cosa.
te doy la prueba, la haces con todos tus compañeros y después si querés yo te la tomo oral y vemos en cuál te fue mejor. Cuando los chicos ven que oral pueden mostrar todo lo que saben y escrito no, en general después van a decir, señor, a mí oral. Y por supuesto no se la van a tomar oral delante de todo el mundo en la mitad de la clase, sino que mientras todos lo hacen en un rinconcito o antes, acá está la parte de, no es simple, estamos de acuerdo, no es simple, es posible, pero no es fácil. No siempre se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer por cuestiones de espacio, por cuestiones de logística, por cuestiones de cantidad de alumnos. Pero acá es donde uno tiene que jugar con las posibilidades y el conocimiento. Una de las estrategias para trabajo en clase más interesantes es lo que llamamos el acompañante lector. Cuando yo estaba en MIT en Estados Unidos, un día en la biblioteca, esto hace muchos años, año 91, así que imagínense, había dos personas charlando, muy bajito, pero hablando en la biblioteca, cosa que en una biblioteca de una universidad de Estados Unidos está absolutamente prohibido, ni murmurar. A mí me llamó la atención, le pregunté a un compañero de la universidad y me dijo, es el acompañante lector de un disléxico. Yo no sabía ni que, para mí la dislexia era algo bastante nuevo, no entendía mucho y no podía creer. Y en Estados Unidos muchas veces para poder entrar a una universidad, como son muy caras, los alumnos están becados y a cambio de la beca tienen que hacer algún tipo de trabajo en la universidad. Este era un alumno becado cuyo trabajo era acompañar a su compañero en la universidad, en una de las universidades más importantes del mundo, así que para que se ubiquen, digamos, dislexia no inhibe a dónde va a ir a la universidad, pero le leía. Y entonces el acompañante lector, supónganse que ustedes tienen a Dolores en segundo grado o en tercero y estamos trabajando en clase y vamos a trabajar con lo que sea, pero entonces yo que soy la maestra, digo, bueno, esta semana Mariel se sienta al lado de Dolores, la semana que viene se sienta Adelina, la otra María Jorgelina, la otra Flor, la otra y así. Entonces divido a la clase una semana cada alumno. Nadie puede decir yo no, nadie puede decir yo 2 semanas, no es optativo. Y se sientan al lado de Dolo y el que se sienta al lado es el que tiene la tarea durante esa semana de, por ejemplo, cuando tenemos un problema de matemáticas y hay que leer, le lee el problema de matemáticas, despacito, para ver que Dolo lo puede hacer, porque Dolo entiende, matemática le va bárbaro, pero le cuesta leer la consigna. Entonces esta semana Mariel, que está sentadita al lado, le lee, y le lee, o están con Dolo y si Dolo no le puede leer, le pregunta, o lo leen juntas, pero durante esa semana es la tarea de Mariel leerle a Dolo cada vez que Dolo no pueda, le cueste, sea largo, no lo comprenda. A la semana siguiente cambian los lugares y viene otro compañero. Y así todo el mundo, no es optativo y tiene un plus que es que contribuye muchísimo a las dinámicas sociales del grupo, porque es esto de todos trabajamos la solidaridad, la cosa compasiva, todos trabajamos, todos juntos, le ayudamos a Dolo un día cada uno, no me importa que seamos amigos o no amigos, acá no entra la cuestión de la amistad, no es el que es más amigo o el que no es, y el que se lleva mal también tiene que hacerlo, pues forma parte de su tarea social, que lo tiene que hacer. Entonces la experiencia es súper útil. Pruébenla. En general, en secundaria, que se puede seguir haciendo, es mucho más complejo porque los chicos estudian fuera de clase, es mucho más complejo el rotativo y en general hay algunos alumnos que son los que tienen más relación con Dolores, que ya está en tercer año y tiene sus más amigos que viven cerca o con los que estudia, que le leen. Pero el docente sabe quiénes son y es como un plus de concepto respecto de ellos, pero podría seguir haciendo todos. Esta es una estrategia muy útil para trabajar en clase en general. Por supuesto que si están trabajando sobre todo en matemáticas o cualquier tarea que hay una consigna escrita que dice, bueno, ahora el problema de matemáticas o la consigna de lo que tienen que hacer, tienen que dibujar algo, pero la consigna está escrita y no hay acompañante lector, entonces el docente se acerca a Dolo y le dice, ya sabes lo que tenés que hacer, léemela o te leo. Y
Le leo, por ejemplo, la consigna de matemática, no le digo lo que tiene que hacer, le pregunto, ¿entendiste? Sí, ¿qué tenés que hacer? Para que me lo cuente, para estar segura que lo comprendió. Porque repetir la consigna igual no es comprender, es como copy-paste. Entonces le pregunto, le pido que me cuente lo que tiene que hacer y me retiro y dejo que lo haga sola. Los exámenes multiple choice es mucho mejor que un examen a desarrollar. Tiene que leer, pero se lo puedo leer yo y lo marca ella. O se lo puede leer el acompañante lector. En cambio, cuando tiene que escribir todo es mucho más complejo. Entonces, exámenes multiple choice o verdadero y falso me permiten, de última instancia, si le cuesta mucho leer, me siento al lado como docente, se lo leo, pero con cara de piedra frente a la respuesta que pone. Le leo las preguntas y que marque la que considera y seguimos. Una de las cosas que suele pasar con los niños con dislexia es que tengan dificultades con la memoria verbal, la memoria a corto plazo, la dificultad para aprender las tablas pitagóricas. Con lo cual, la ley le permite tener la tabla a mano. Y por ley la puede tener toda su escolaridad. La ley cubre al niño con dislexia desde que entra al sistema escolar hasta que termina el sistema educativo. De hecho, lo cubrirían las universidades también. Algunas privadas se están acomodando a esto. La UBA no, porque la UBA es un caos, es muy caótica en esto, pero podrían tener algún docente que se acomode. Pero la UBA como institución todavía no tomó un camino en este sentido. Entonces, podría tener la tabla. Ahora, es importante tratar de que la aprendan, porque no da lo mismo saber cuánto es 3 por 3 que tener que estar haciendo el cálculo, porque me permite entender cuando voy a pagar, cuánto tengo que pagar, cuánto me tienen que dar de vuelta, cuánto te debo, cuánto me falta. Todo el tiempo hacemos cálculo, todo el tiempo. Entonces, es importante buscar formas para enseñar para que los chicos lo puedan ir haciendo de a poco y aprendiendo las tablas, no abandonar. No dejar, es lo mismo que el audiolibro. Está bueno, si tienen que leer, tienen algo largo, lo van a usar. Pero que tenga dislexia no quiere decir que no lea nunca más, quiere decir que le cuesta más. Pero los chicos con dislexia, como dijimos, solo el 10% son muy severos. Los demás todos con el tratamiento leen más lento, por tanto El lee. día del tallarín, todo el día del tallarín. El día de la pizza, bien. Vamos con el día de España, dale con España, con la... O sea, cada cual Ingrid, el micrófono. lo trajo Ingrid, el micrófono. y la celebraba. Ingrid, el micrófono, por favor. Bueno, entonces, es muy importante enseñarles, tratar de que aprendan. Lo mismo, lo mismo de Ingrid. Bueno, lo mismo respecto a la lectura. Entonces, los chicos lo usan cada vez más, hay una virome que uno puede pasar y que lee el texto, y lo usan un montón, pero lo cual no quiere decir que abandonen totalmente la lectura ni abandonen totalmente la posibilidad de aprender las tablas. Es muy importante entender que no depende de la voluntad ni del esfuerzo. Esto de vos podés, no se lo digan nunca, porque Dolores sabe que ella no puede igual que Ingrid que está sentada al lado. Entonces, vos podés, yo sé que vos podés, para el chico que tiene dislexia no es agradable. Otra cosa es decirle, ya vas a poder, son totalmente distintas. En uno presupongo que puede y no hace el esfuerzo, en otro le estoy explicando que lo va a poder hacer, pero que entiendo que hoy le cuesta. Es muy distinto y es muy importante entender esto. Y en esto es lo mismo de cuando le quedan cosas para hacer. Ustedes tienen que pensar que Dolores, que tiene dislexia, casi todos los días tiene tareas incompletas en el cuaderno, casi todos los días, porque tarda más en copiar, tarda más en hacer las tareas. Todo en la escuela se lee y se escribe. Todo, salvo gimnasia. Todo el resto se lee y se escribe. Y por ahí en gimnasia tiene que leer los reglamentos más adelante. Entonces, es importante entender que se lleva cosas a la casa y que eso que se lleva no necesariamente tiene alguien con quien hacerlo, tiene alguien que le ayude, con lo cual hay que tratar de que las tareas de la escuela las termine en la escuela, porque si no se da un círculo vicioso bastante poco agradable, que es que
Los chicos se van a casa y algunos tienen maestra particular o apoyo, o un hermano o una tía o un vecino que los ayuda con la tarea. Se llega al día siguiente a clase, la maestra sabe que, y no lo hizo Dolores, lo hizo con alguien, no se lo hizo alguien. Y se rompe el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces eso no me sirve. Yo necesito mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje con Dolores, a pesar de sus dificultades, con sus dificultades y acompañarla. Entonces, tratar de que termine en clase, por ahí le doy que haga menos, pero tratar de que no le quede todos los días tarea incompleta, esta sensación de yo nunca termino nada. Y entender esto mismo, que no depende de la voluntad. No es que si le pone más garra, si le pone pilas, si te concentras más, nada de esto es así, no depende de eso, depende del tratamiento que esté haciendo o no. Algunas veces no tienen tratamiento y todo se complica más, pero no es que a mayor voluntad, mejor rendimiento. En todos los chicos a mayor dedicación, en todos nosotros, a mayor dedicación, en general mejores resultados. Pero esto es una variable general, no para la dislexia. Pero sí pensar que hay cosas en las que los chicos que tienen dislexia se pueden destacar, en cualquier cosa oral. Todos tenemos algo en lo que podemos brillar. Los disléxicos sobre todo tienen algo en lo que no brillan, que es en la lectura y en la escritura. Entonces traten de buscar opciones para que brillen, que presenten los trabajos orales, que hablen, que hagan cosas en las que acá estoy yo y mira qué bien me fue, porque también es importante. Entonces, si hay trabajos grupales para presentar, que sea Dolo la que lo va a presentar, a menos que haya que leerlo, pero en vez de leerlo, lo pueda tener grabado, lo pueda haber practicado, lo que sea. Respecto de la copia, evitar que copie. Hay toda una discusión si copiar me sirve de algo, pero si ustedes quieren que copie, que lo copie de viernes a lunes y lo traiga el lunes copiado. Porque copiar es un ejercicio muy complejo que implica la lectura y la escritura. No es copiar un dibujo. Entonces necesito tiempo. Piensen si vale la pena y en qué casos. Una tarea muy común es darle las cosas de a poco. Te doy esto, después te doy la primera pregunta al parcial, después del examen, después te doy la segunda y así. Esta es una tarea que se usa mucho con chicos que tienen déficit atencional. ¿Por qué? Porque como se distraen para que se concentren en un solo punto. Hay muchos chicos que tienen dislexia y déficit atencional. En ese caso no lo dudamos. En el caso de dislexia depende de cada chico. Lo van a tener que ver ustedes. Algunas veces se los damos así para que no se asusten de que es mucho, pero pueden tener esta cosa de ¿y cuánto me falta? Poder administrar el tiempo. Entonces va a depender, por ahí le pueden decir, mira, son 5 preguntas, te las voy dando de a una, pero que sepan cuántas faltan. Esto lo van a ver porque todos los chicos que tienen dislexia son totalmente distintos. Lo único que los hace grupo en común es la dificultad para leer. Cuando los chicos son más grandes, lo más probable es que usen computadora para escribir, la computadora les corrige la ortografía, es decir, la digitalización de los chicos a partir del segundo ciclo es muy frecuente, a los chicos les sirve, a algunos sí, a otros no. Y esto de vuelta, las estrategias no son recetas como una receta de cocina, no es un flan, tantos huevos, azúcar, leche, no es así, y huevos, no es así. Dependen de un montón de cosas totalmente variables, del nivel de dificultad que tiene el chico. No es lo mismo un niño en tercer grado que no lee aún que un niño que lee con dificultad o un niño que no comprende lo que lee. Es totalmente distinto lo que voy a hacer, porque en una no lo puede leer y en otro necesito más tiempo para que lea, entonces le doy los libros antes. Una de las cosas que hacemos con los chicos es darle los textos con los que vamos a trabajar en el examen o en clase para que se los lleve a la casa y los lea antes. Muchas veces en secundario con chicos más grandes, cuando es para evaluaciones, las escuelas no los quieren mandar a la casa porque los chicos se los pasan y entonces se los damos en el colegio un rato antes para que se los lean o días anteriores. Por eso es anticiparle los textos. Pero esto depende del nivel de dificultad. Si el chico no lee, esa no es una estrategia que sirva. Depende del nivel escolar, no es lo mismo una estrategia para un chico en segundo grado o en primero, fin de primer grado que tuvo un diagnóstico, donde todos están aprendiendo a leer. Entonces el desfasaje no es tan grande que un chico que está en cuarto grado, que tuvo el diagnóstico en tercer grado y que todavía lee muy mal. Voy a necesitar estrategias muy distintas porque lo que estoy enseñando es muy distinto.
Entonces voy a tener que darle más los textos antes, acortarle las preguntas, un montón de cosas. Después depende del tipo de colegio. ¿Es bilingüe? Entonces además tengo segundo idioma, es trilingüe, es medio turno, es doble turno. Si es doble turno tengo más tiempo para por ahí que termine las cosas del colegio en el colegio. Si es un colegio que tengo, por ejemplo, maestros auxiliares, bueno, voy a tener a alguien que me ayude a, por ejemplo, leerle las consignas. Pero si no tengo, tengo menos recursos. Entonces depende del tipo de colegio, depende del nivel escolar y depende del funcionamiento general del niño. 50% de los niños con dislexia, más o menos dice la estadística, también tienen déficit atencional. Bueno, no es lo mismo un niño aplicado, que hace su tarea quietito y tranquilo, que un chico que es muy activo y que presta poca atención y que además se mueve, que charla y todo. Entonces ahí tengo doble desafío, donde tengo estrategias para dislexia y estrategias para déficit atencional, que son distintas, pero también las tengo que aplicar. Por ejemplo, sentarlo en la primera fila, llamarle la atención cuando veo que se distrae. Es totalmente distinto. ¿Cuánto sabe el docente de Dolores? ¿Cuánto sabe la seño de Dolores de dislexia y de todo esto? ¿Sabe algo o no sabe nada? Entonces también esto va a impactar en lo que se va a hacer. Y el grupo es un grupo de 10, son 20, son 30, es un grupo tranquilo. Tengo 4 con dislexia, tengo 3 con integración escolar. ¿Cómo hago? Entonces, Mariana, ahí te vi, dejate la manito levantada, ¿eh? Entonces, todo esto va a hacer que sea muy variable. Entonces yo tengo que pensar que todas las estrategias las evalúo en relación al perfil del chico, a la evaluación que tengo del chico y a la experiencia escolar anterior. Cuando el chico está en colegio hace varios, no está en primer grado, está en segundo, ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Muchas veces las familias dicen, todo de nuevo, marzo, todo de vuelta. ¿Qué prueban estrategias? Ella ya no sirvió, cambiemos. Entonces, varias cosas. Primero, sabemos que tener un alumno disléxico requiere mucho esfuerzo, más esfuerzo del docente y del colegio, pero sobre todo del chico. El chico hace mucho más esfuerzo que sus compañeros. Siempre está en desventaja. Entonces, y con esto cerramos para las preguntas. Las mejores estrategias son las que duran porque sirvieron, pero que se revisan periódicamente porque los alumnos tienen otros contenidos, otros niveles escolares y mejoran la lectura. Entonces no necesitan lo mismo. Tal vez ya lee, no necesita que yo le lea la consigna. Las mejores estrategias son las que se consensuan con el alumno y en general también con los profesionales, que son los que acompañan este proceso para ver qué hacemos. Pero sobre todo con los alumnos. Si no quieren, no van a poder. Las que son realistas, porque si la estrategia es que si un profesional les dice que se sienten 20 minutos todos los días al lado del niño, es imposible. Le van a decir, no me da el tiempo físico. Entonces, tienen que ser realistas, las que el alumno acepta, comparte y que parten de un diagnóstico adecuado. Esperamos que todos los niños puedan tener diagnósticos. Sabemos que algunas veces no sucede, pero hay que tender a esto y si no, aplicamos las estrategias igual. Pero sobre todo, la estrategia sirve para un objetivo. Una estrategia me resuelve un tema. Le leo la consigna porque no la puede leer. Le doy la tabla pitagórica porque no la sabe. Le pongo un compañero lector porque tarda mucho en leer y hoy vamos a tener muchas cosas para leer en clase. Le doy las preguntas de multiple choice porque tarda mucho en escribir. La estrategia está pensada para un objetivo y para eso me sirve. Bien, dicho esto, voy a cerrar acá. Me esperan medio segundo que me tocan el timbre y la tengo a Mariana levantando la mano. Ya estoy, pero es medio segundo. Tengo que cerrar afuera. Aprovecho para decir algo. El trabajo final, les digo, no tiene por qué ser largo, no lo piensen como algo que tiene que ser larguísimo. Por eso les digo que lo pueden hacer mismo en en la cajita donde ustedes tienen para escribir, ¿sí? Pero digo, no lo piensen como un trabajo que tienen que escribir 2 carillas A4, sino que simplemente es comentar qué estrategias utilizarían, no sé, según el punto de esa evaluación o en general, ¿sí?
Estamos hablando más o menos de 2, 3 estrategias. Perdón, aproveché para decirles que no Sí. se preocupen, que el trabajo no tiene que ser largo. No, no, no. Mariana, te escucho, ahora sí. No, en realidad era solo un comentario, no era Sí, una todo, pregunta, vamos. fue clarísimo. Pensando en estas cuestiones a tener en cuenta, en el conocimiento del docente, las características del niño, en la niña, si tiene dificultades en la atención o no, también me parece importante destacar como dentro de las características del estudiante con dislexia, la parte como emocional, porque muchas veces pasa que una persona con dislexia, aún viendo y reconociendo todas sus dificultades comparado a su entorno, está motivado igual o quiere aprender igual y no es un obstáculo en relación a lo emocional. Y hay veces que sí, que obviamente viendo toda esa diferencia, bueno, dice, no, total, yo no puedo desaprobar, entonces mejor no hago tanto esfuerzo, o que reniega ante las dificultades que tiene, entonces no quiere hacer nada. No digo, dentro de las características de cada persona con dislexia también es súper importante, bueno, tener en cuenta estas características de cómo lleva ese diagnóstico cada persona, porque eso también depende muchísimo del vínculo que tenga con el aprendizaje. Seguro, lo que pasa es que eso va a depender de cuándo se hizo el diagnóstico y si tiene tratamiento, sobre todo de eso. Pero nunca se puede poner eso por delante del otro. Hay que entender que eso es la consecuencia de la dislexia y no lo que produce la dificultad lectora. Entonces sí, pero en esos casos de vuelta, no hay que decirle nunca vos podés, no hay que decirle te esperamos y lo vas a poder hacer. Hay que, como con cualquier chico que no quiere hacer las tareas, digamos, no son los... Hay muchos chicos con esas características, no necesariamente por esto, y ustedes docentes tienen que lidiar con esto, pero sí, tal cual, exacto. ¿Qué más? Hay A una ver. pregunta de Giselle que dice, estaríamos hablando de un caso, dice, ¿cómo nos podríamos manejar con alumnos que Sí, ahí suponemos está, que tienen estoy leyendo. dislexia? Ahí estoy leyendo. Bien, acá hay dos cosas. Si pasa de grado o no, depende del nivel escolar y de muchas cosas, no de si tiene dislexia o no, digamos. Pero el problema cuando no hay dislexia, cuando no hay diagnóstico, es que el chico no sabe lo que le pasa, con lo cual en general toda la cuestión emocional es mucho más complicada, porque como decíamos la primera y la segunda clase, cuando los chicos no saben lo que les pasa, lo primero que creen es yo soy tonto, a mí no me da, yo no puedo. Por eso es muy importante explicarles que es dislexia, que es una dificultad para aprender a leer, que no es que no va a aprender, que le cuesta el proceso y que no tiene nada que ver con la inteligencia. Entonces, cuando eso no pasa, los chicos en general tienen más dificultades emocionales y es más difícil desarmar el ovillo. Pero en general las recomendaciones son siempre aplicar las estrategias como si tuvieran diagnóstico. De vuelta, con las modalidades de enseñanza de la lectura en Argentina es prácticamente imposible saber si tiene dislexia sin un diagnóstico. Si tiene que repetir o no, en Argentina los alumnos repiten poco y nada. eh, no va a depender de esto, así que es muy difícil. Pero esto tiene que ver de vuelta con cómo se enseña a leer. Pero si la persona que lo preguntó quiere aclarar algo o que le... Está bueno. Sí, hola Florencia, sí, te aclaro, mira, te pongo un caso puntual. Nosotros enseñamos a leer, ¿no? A través de una enseñanza explícita, y tenemos un caso de un niño en segundo grado que no está leyendo nada. No aprendió o no quiere leer. Cuando vos decís no está leyendo, no sabe o no quiere, son cosas distintas. En realidad, bueno, cuando nosotros le tomamos lectura, lee, también se distrae mucho, ¿no? Está en la etapa de reconocimiento de fonema, que nosotros, fonema, grafema, que lo hemos enseñado explícitamente en primer grado, con muy poco acompañamiento de la casa, muy poco acompañamiento de la casa. Olvídense de esto, eso no importa. Ustedes tienen que enseñar, yo voy metiendo el bocadillo. La casa puede acompañar o no, pero que enseñe la escuela. Sí, sí, tal cual. Bueno, y nuestra pregunta era, bueno, no lee. ¿Qué Bueno, pero hacemos? de vuelta, no lee, no sabe
o no quiere. Son dos cosas distintas. No, No sé. no No sabe. puede decir palabras todavía. Ah, no, está en una lectura. En realidad le tira a acertar. Esa es Lo la tira realidad. Bueno, probablemente tenga dislexia, pero si no tiene ¿por qué no tiene diagnóstico? ¿Por la Hecho de- condición económica o por qué? hemos hecho la derivación porque nuestra institución tiene psicóloga, o sea que ella ha derivado, No es pero para psicología. La derivación nunca es a psicología. te digo que ella como profesional ha hecho la derivación correspondiente, Ah, ella ha hecho entendí. Ok. correspondiente a psicopedagogo, pero bueno, no encontramos respuesta. Eh, ¿La muchísimas. familia no hizo la consulta? No. Bueno, yo citaría de vuelta a la familia, está terminando segundo grado. Citaría de vuelta a la familia, le explicaría que no progresa en la lectura, que está estancado en la lectura, que es importante el diagnóstico para que lo puedan acompañar dentro de todo lo que la ley dice, pero que para esto necesitan un diagnóstico. Yo Bien. haría eso. Mientras tanto, igual lo acompañaría como si tuviera dislexia, pero fin de segundo grado, que no lea nada, requiere un diagnóstico urgente. No lea nada, sí, requiere diagnóstico. Igual pueden hacer todas las adaptaciones, lo que pasa que ahí no puedes hacer ninguna adaptación porque no lee. Digamos, puedes hacer adaptaciones muy de base. Ni nada. ¿Aprendió matemáticas? ¿Sabe los números? Sí, en matemática va, digamos. Se anda mucho, Ok, anda mejor. ok. Sí, insistan con el diagnóstico, pero Bien. explíquenselo así, que hay una ley que lo ampara, pero para eso necesitan el diagnóstico, que es más o menos así, podrían usarla sin, pero a ver si con esto logran que haga la consulta. Por supuesto. Y en caso de, ¿no? Escuela, ¿Verdad que te escucho muy mal? Mariela, el micrófono, por favor. Ahí, a ver, Gisela, de vuelta. Giselle. otra pregunta. Sí. Para vos, ¿el nivel de lectura de un niño podría ser el indicador para para pasar de grado? Vamos a suponer, no niños con dislexia, ¿no? Niños que a través de una enseñanza explícita no alcanzan una lectura fluida en segundo grado o en un tercero. En principio te diría que no, pero no sé cuando vos decís enseñanza explícita que usan, cómo enseñan, cuán explícito es. Argentina no tiene objetivos lectores medibles en ningún grado, en ningún currículo, en ninguna provincia tiene objetivos mensurables, con lo cual no podrías, por ley, y lo que necesita, si ya lee y lee poco, que practique más lectura en voz alta. La única forma de aprender a leer es leyendo y en voz alta. Sí, sí, Eh, sí. Sí, bien. Y la última, ya aprovechándote, un niño que ya comienza a leer silábicamente, ¿no? sí. ¿Cuánto demora para alcanzar la fluidez con una práctica, vamos a suponer, de lunes a viernes de 20 minutos de lectura, o más o menos? ¿Cuánto tendríamos que esperar esa fluidez en un niño que ya decodifica y está leyendo silábicamente? A ver, varias preguntas para poder entender bien cómo es la situación. ¿Ese niño conoce todas las letras con las que está leyendo? Bien. Esos 20 minutos de práctica, ¿cómo son? De lectura en voz alta, ¿Él solito o todos juntos? no el sol. Ah, es un 1 a 1 esto. ¿Y por qué está en un 1 a 1? No, o sea, nosotros trabajamos, no todos, pero algunos en el aula y después trabajamos con las familias en los hogares la práctica de lectura con los padres. Ahí sería lectura individual. Y en la escuela, con el Los maestro, padres, no entendí cómo trabajan con los padres lectura individual. que lean en la casa. Pero Desde vos no sabés si leen o no. No, Eso no, eso nunca es práctica. Eso es supuesta práctica. Vos no tenés ni idea si leen. Eso no son minutos de práctica, no suma. bien. Porque no sabés si eso sucede.
Que vos lo mandes a hacer no quiere decir que eso haya sucedido. Si vos querés estar segura, tienen que grabarlo y mandarte la grabación para que vos escuches cómo lee. Pero la práctica es en el aula, con el docente. Sí, sí. Eh, de vuelta, depende cuánto lean en la clase, porque la fluidez se alcanza leyendo en voz alta. Entonces, si los chicos leen en primer grado desde marzo en voz alta en clase, la mayoría van a leer fluido en mayo, junio, fluido, lento, pero fluido. Vas a tener alguno más desfasado y ese que te va a llamar la atención a fin de, digamos, en agosto, septiembre, porque no avanza, ese va a diagnóstico. Y van a terminar leyendo un poquito más rápido, pero fluido. Pero eso depende de cómo enseñaste a leer. Silábico no debería leer nadie, silábico en el sentido de ir leyendo ma, ri, la, así decís. Eso lo tenés que corregir desde la primera lectura para que junte la palabra, si no va a seguir leyendo silábico. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. De nada. ¿Qué más? Esto es como la iglesia, hable ahora o calle para siempre. Porque no tenemos otro encuentro. No tenemos nada en el chat, ¿no, Doló? No. No. Entonces, una pregunta. Resumiendo, estamos de acuerdo en que una cosa son estrategias para enseñar a leer y otras cosas son estrategias para trabajar con niños, estrategias de accesibilidad, digamos, estrategias para acomodar los contenidos, para enseñar, practicar y evaluar a un niño que tiene dificultad lectora. Que es el ejemplo que tienen ustedes en el trabajo práctico. Tienen un cuento, la evaluación, pero cómo se la tomamos a Dolores que tiene dislexia. Pero lee, no es que no lee. A ver, apareció acá. ¿Cómo podría ayudar a un niño que no habla claramente? No, bueno, es que el chico que no hablar claramente no tiene nada que ver con la lectura. La dificultad con los sonidos del habla no predice ni precede a dificultades lectoras. Eso no se considera un trastorno del lenguaje, sino de los sonidos del habla. Lo que pasa es que uno no sabe qué más tiene. Nosotros no sabemos. Entonces, es muy difícil, muy difícil entender. Y lo que pasa es que hay que enseñar a leer sonido a sonido, de a poquito, enseñando las letras y practicando lectura. No sé si eso contesta a Noelia. ¿No más? Bien. Así que esto, entonces, básicamente, lo que un chico, a ver, vuelve a aparecer, disculpen. A ver. Y esto de Sandra, ¿qué hacemos con un chico que lee más lento novelas y eso? Donde la trama no es lineal, que la trama no sea lineal no tiene nada que ver con dislexia. El chico que tiene dislexia, una vez que lee, comprende. Dependiendo, si, digamos, si ya superó la dislexia en el sentido de que ya no tiene tratamiento. Y uno deja a un niño el tratamiento cuando está no más abajo del 25% más bajo del nivel esperado para el nivel escolar. Entonces, si está así, va a poder seguir los contenidos y los textos de la clase con más lentitud, con más dificultad, pero los puede seguir. Entonces, ¿qué hacen? Le dan los textos antes o que use audiolibros, pero puede seguir perfectamente. No sé si esa era la pregunta. Esa era una pregunta de Sandra. No superó la dislexia, superó la primaria. No entiendo entonces qué quiere decir. Sandra, si nos querés. Creo que se refiere a que en primaria le fue bien, pero en secundaria se encuentra con textos mucho más complejos que en la primaria y que entonces, ¿qué Sí, pasa cuando tiene que leer más textos más tiempo. largos? Necesita más tiempo para leer los textos, o textos más cortos algunas veces para los exámenes, o tener los textos antes. Más tiempo para leerlos. Los va a tener que leer más veces que sus compañeros. Pero no porque no sean lineales, sino porque le cuesta. Hola, profe. ¿Sí? Sí, Sandra.
Hola, profe. Estoy sin Claro. cámara. Mi cámara, perfecto, ya te habilito. Sí, te escuchamos, Sandra. Simplemente decir que yo asocio, digamos, que también la dislexia trae consigo una dificultad para comprender, lógicamente, ¿no? No, Entonces, depende. No, lógicamente no necesariamente. Uno, cuando trabaja en el consultorio con un niño con dislexia, trabaja lectura y comprensión, porque uno lee para comprender, no lee para decodificar. Entonces, no se deja el tratamiento de un niño que no comprende. Se sigue trabajando, pero aproximadamente más de un 50% de los niños que tienen dislexia tienen trastorno del desarrollo del lenguaje también, porque la base de la dislexia es lenguaje. Entonces, la dificultad en la comprensión puede estar en el lenguaje y no en la lectura ya. Pero eso depende del diagnóstico. Pero no necesariamente el chico con dislexia no comprende. Es la consecuencia directa, pero por eso en el tratamiento se trabajan las dos cosas y se da el alta cuando las dos cosas mejoraron, no solo una. la pregunta iba específicamente porque todos los casos que se están analizando tienen que ver con el primero o el segundo ciclo de primaria. Y en el caso mío, digamos, me toca la secundaria ya. En ese caso, digamos, también, por más que a veces uno se encuentra con chicos con dislexia, muchos no están diagnosticados y por lo tanto no están tratados. Y ahí nos encontramos con un mundo, digamos, que, en el que realmente no somos expertos. Pero eso es mucho más complicado porque además en secundaria, cuando vos decís muchos, yo te corregiría o lo reformularía, muchos es sistema educativo. 68% de los chicos termina sexto grado sin comprender un texto. Eso no es dislexia, es sistema educativo. Bien, perfecto. Está, gracias, No, de nada. Florencia. Hay actividades propuestas para el trabajo de la dislexia, tales como ordenar las letras, escribir la Hola, palabra. profe. Hola, profe. Sí, sí, Adriana. Sí, Adriana. Hola, espero que puedan escuchar mi pregunta, estoy con poca señal. Sí, sí. Yo quiero saber qué tanto acompaña la ley en el nivel universitario. Hace unos momentos hablaba un poquitito del nivel universitario, una joven disca que ha llevado con mucho esfuerzo una carrera, se ha topado ya en los últimos años con exámenes que no puede pasar y la universidad no se la está haciendo fácil. Entonces quiero saber qué tanto la ley puede acompañar a los disléxicos en el nivel universitario. Más o menos. La ley aplica sobre todo el sistema educativo, primaria y secundaria. Ahora algunas universidades se acomodan más, pero le van a decir estudia más. No hay mucho que uno pueda hacer. Acá hay una pregunta respecto de tratamiento, totalmente distinto. Bueno, Ordenar letras, escribir la palabra correcta, ordenar sílabas. Eso se refiere a tratamiento, Silvina. Silvina. Silvina Alonso. No, trabajo áulico es otra cosa. El trabajo áulico del docente no corresponde el trabajo de la dislexia específicamente. Lo que pasa que, insisto, si se enseña a leer de modo explícito y sistemático, de a poquito y todo, los chicos con dislexia también aprenden mucho mejor. En nuestro sistema educativo están doblemente castigados, porque tienen dislexia, porque el sistema enseña mal. Entonces es más difícil. Entonces, hacerle tareas solito, pero tiene que ver con leer más que con escribir. Y las tareas tienen que ver con la lectura. Entonces, ordenar letras, escribir palabras correctas, ordenar sílabas, formar palabras, todo eso es de la escritura. En la dislexia, básicamente, la dificultad más importante es la lectura. ¿Algo más? Bueno, si no hay más, entonces, queda la clase grabada. La idea es, como decía Dolo,
No importa si les parece que el examen está bien hecho, si el texto es lindo, si el texto está bien escrito, no nos importa. Lo que importa es cómo podemos acomodar esa evaluación para que Dolo la pueda rendir y que pueda mostrar todo lo que sabe, porque sabe un montón, pero le cuesta un montón, lee lento, tarda más, tarda mucho en escribir, estamos en tercer grado y no es que no lee, ¿se entiende? No tienen que hacer un ensayo cortito. ¿Qué cosas harían? Y acuérdense que cuando piensan en estrategias, las estrategias están siempre destinadas a algo, a un objetivo. Piensen, ¿qué es lo que tienen que resolver ahí? ¿Cuál es el problema que va a tener Dolores con ese examen? Piensen los problemas y resuelvan los problemas con estrategias. ¿Sí? Bueno, yo no los voy a volver a ver porque acá terminamos. Fue un placer. Esperamos sobre todo que les sirvan para entender de qué hablamos cuando hablamos de trastornos de la lectura, de las dificultades, de cómo pensarlo y cómo resolverlo. Vayan, el sitio de DIFAM Argentina tiene información, el sitio de la Asociación Internacional de Dislexia tiene todo en español. Pueden poner español y tiene todo el sitio con las definiciones y un montón de cosas en español. Es la definición que se usa en todos lados, la que usamos todos. Los libros de Stanislas Dehaene ayuda, el de aprender a leer, tiene un capítulo sobre dislexia, ¿no, Dolo? Sí, ese lo subimos, creo, ¿no? Sí. Y ahí está el libro de Rufina Pearson sobre dislexia en castellano, dislexia. Todo eso les suma y les va a servir. Pero sobre todo, como si uno tuviera que decir que 3 o 4 ideas fuerza, ideas fundamentales. Uno, los trastornos de aprendizaje existen y no dependen del medio ambiente. 2, no están asociados a la inteligencia. La dislexia y la inteligencia no van juntos. 3, no depende de la familia. 4, hay que intentar que hagan el diagnóstico. Aunque más no sea el diagnóstico para que el chico entienda, y el chico tiene que saber. El diagnóstico no es un sello, sino es una puerta que se abre a que ustedes lo puedan acompañar, que el chico entienda un montón de cosas. Y 5, es fundamental, todos los chicos pueden aprender. Todos. Y ese es el trabajo de ustedes, que por eso firmaron para ser docentes. A los que aprenden fácil, súper, y a los que aprenden difícil, doble tarea, pero forma parte de la tarea. Así que fue un placer, esperamos les sirva y bueno, ya nos cruzaremos en el camino alguna vez o no. Un placer. Buenas tardes a todos. Chau, chau. Chao. Gracias.